Pokémon, una franquicia que se caracteriza por sacar juegos donde salen personajes y mundos coloridos, con ciertas excepciones. Quiero mucho quinta generación. Pero que en general es raro que Game Freak opte por darnos algo diferente. De hecho, una de las principales quejas de los fans es esto mismo, razón por la que existen múltiples hackrooms y fangames que en cierta parte pueden mostrar contenido que cualquier fan de la saga ha querido ver desde hace años. De entre tantos juegos que han producido los fans de la saga y que tienen más amor en ellos que Game Freak con los juegos actualmente, si los estoy mirando, juegos 3D. Con todo esto en mente, los fans que querían ver algo diferente se encargaron de desarrollar un juego mucho más oscuro, y después de mucho tiempo de desarrollo nacería Pokémon Reborn, un fangame que presentaría una idea mucho más oscura de lo que la saga podría ofrecer. Así que hoy les hablaré sobre el personaje que hizo engancharme a este juego, el personaje que me hizo entender que esta historia iba a ser completamente diferente a lo usual. Corey Molinar, o simplemente Corey para los panas, sería un niño que nacería en la región de Reborn, y ya desde su nacimiento vemos la mala suerte que este tipo carga, porque de todas las regiones super coloridas y seguras que hay en este universo le tocó nacer en la peor región de la historia. Pero si algo enseña esta historia es que incluso en la mayor oscuridad puedes encontrar luz, ya que el tipo crece y estudia para volverse doctor, y gran parte de su vida se la dedicaría a estudiar y tendría una vida medianamente buena, al menos para los estándares de la región en la que nació. Sin embargo, todo este proceso, Corey conoce a una hermosa e inteligente mujer llamada Elena, una chica que, aunque no lo sabría en ese momento, se convertiría en el amor de su vida, pero también en su mayor maldición, ya que con el tiempo comenzarían a conocerse mejor, y con el tiempo formalizarían su relación y se volverían novios. Ambos tendrían los momentos más felices de su vida. Aquí Corey conocería la esperanza y la tendría mucho más presente en su vida, porque tal vez incluso en un lugar así se puede soñar con un futuro feliz. Y un día se encuentra con un vendedor ambulante. Ese tipo vendía un anillo con un rubí, aunque el tipo no le gustaba, se le hacía muy hermoso y perfecto para la que ahora sería su esposa, ya que le declararía matrimonio el día en que se lo regaló. Ahí es donde finalmente se sentiría completo. Genuinamente era feliz, pero la vida le demostraría lo injusta que puede llegar a ser, y que la suerte nunca es unilateral, ya que la vida le arrancaría esa esperanza de tajo, porque poco después de casarse, Elena terminaría embarazada, y ese sería el inicio del fin para Corey, porque desgraciadamente su mujer no sobreviviría al nacimiento de su hija, aunque eso no termina allí, ya que poco después del parto, Corey se entera que al médico que le asignaron a su esposa fue mandado por el equipo Meteoro, solamente para obtener aquel anillo que le había regalado, por lo que Corey lo obtendría antes que ese equipo lleno de bastardos. Y aquí Corey se siente triste, ya que indirectamente fue su culpa que su esposa falleciera, ya que si no le hubiera regalado ese maldito anillo, nada de esto hubiera pasado. Pero entonces Corey se daría prisa y obtendría el anillo antes que ese equipo de bastardos, pero al final Corey fracasó en su intento por hacerle frente a los responsables de quitarle su felicidad, ya que el equipo Meteoro amenazaría con acabar con su recién nacida si no les daba el anillo, pero Corey sabía que negociar con esos desgraciados no era una buena opción, por lo que a cambio de la protección de su hija, él prestaría sus habilidades para esa organización que le arrebató su luz. Además, se quedaría con el anillo como un seguro por si el equipo Meteoro incumplía con su palabra, ya que para el equipo Meteoro eso era una herramienta, pero para Corey era un símbolo de la felicidad que experimentó con su esposa. Pero más importante que eso, Hater, su hija, es lo que lo motivaría a seguir viviendo, ya que es esa felicidad que no pudo compartir con su esposa. Sin embargo, por todo lo acontecido, la visión del mundo que tenía Corey comenzaría a oscurecerse y se volvería alguien pesimista con justa razón, porque de un momento a otro su vida pasó de ser un paraíso a un infierno. No solo era el hecho de haberla perdido o trabajar con los monstruos que se la arrebataron, sino que todo esto le dejaría un gran dolor, un dolor que ni siquiera podría procesar porque no puede, tiene que encargarse de su hija, debe encargarse de sus misiones en el equipo Meteoro, además súmenle que tiene que eludir constantemente a la policía. Todo esto ocasionaría que Corey comenzaría a ver al mundo como algo sin esperanza y por ende también renuncia a la felicidad, porque es verdad que la felicidad le dio momentos de mucha luz, pero también fue la felicidad lo que le daría este inmenso dolor que ahora portaría, por lo que toma la decisión de criar a su hija con esa visión de un mundo sin esperanza, porque Corey no quería que ella experimentara el mismo dolor que él. Esto lo hace con el objetivo de que Hater se convierta en alguien fuerte, pero mientras intentaba ser padre, también Corey comenzaría una vida criminal con el nombre de Borealis, por lo que la dinámica de Corey se mantendría así al menos por un largo tiempo.
Pasarían 10 años desde aquel día y ocurriría un accidente en la zona de trenes de la ciudad, en donde Borealis atendería a los heridos. Eso sí, en dicho tren llegaría alguien que le cambiaría la vida, aunque no de buena manera. Sin embargo, como este arco es opcional, pues la verdad no lo pienso incluir en el video, así que no sabríamos mucho de él hasta que el equipo Meteoros activa un Tango en un parque, en uno de los distritos principales de Reborn, por lo que informan que debe acudir al parque para asegurar el éxito de la misión. Así que Borealis acude al lugar y se encuentra con una chica llamada Victoria. Irónico el nombre porque Borealis la haría pedazos y de paso lo humilla por su falta de fuerza y le termina secuestrando para sacarle provecho. Que ojo, si bien el tipo tiene una historia trágica, eso no justifica las acciones que ha realizado todos estos años, ya que hay infinidad de personajes que tuvieron una vida terrible y no terminaron convirtiéndose en villanos. Aunque a diferencia de varios personajes que he abarcado en este canal, Borealis no lo hace por placer, lo hace porque simplemente no tiene elección, pero realmente esta crueldad estaba de más. Además, ya convencerla tenía suficiente, no era necesario humillarla de tal manera. Esto también lo hace porque Victoria en cierta parte le recordó a él mismo, porque a él también le faltó fuerza para proteger a lo que más amaba. Esta escena nos muestra que también desarrolló un cinismo como método de autoprotección, aunque secuestrar a esa chica le saldría caro, ya que alguien más escuchó todo lo acontecido. A partir de este punto todo irá cuesta abajo. Sí, incluso con todo lo que he dicho, las cosas siempre pueden empeorar. Resulta que un día mientras se paseaba con su hija ve a alguien llegar al sector donde vive, y su hija, que se volvió bastante extrovertida y hasta imprudente, le habla al hombre recién llegado, preguntándole cosas para conocerlo, pero de una Borealis le dice que se aleje de él, que no hable con desconocidos. Aquí Corey mostró una actitud bastante sobreprotectora, sin embargo su hija tiende a desobedecerlo por culpa de su mala relación. Aunque le haya dicho que no se le acerque al tipo nuevo del barrio, su hija lo desobedece y terminan acabando con uno de los planes del equipo Meteoro, el otro Tangrowth que estaba en otra parte del distrito. Sin embargo, Corey se entera de esto y nuevamente regaña a Hater y amenaza a Prota, pero Corey no entiende que entre más sobreproteja a Hater, más se pondrá en riesgo porque su hija solo quiere estar cerca de su padre, sentirse querida, pero por la visión que Corey desarrolló acerca del mundo, el tipo no le cuenta nada porque cree que la pondrá en peligro si le cuenta la verdad. Además, no puede ver lo poderosa que es su hija, por lo que siempre tiende a subestimarla. Además, entre más la aleje de la verdad, más curiosidad tendrá Hater por seguirla. Entonces el equipo Meteoro nuevamente intenta hacer una máquina de Tangrowth, pero el prota llega, pero también llegaría su hija, y en un momento donde su vida corre peligro, Corey protege a su hija, por lo que el equipo Meteoro lo toma como traición, por lo que Borealis escapa del lugar y pone a salvo a su hija, pero en camino a volver a su casa, la policía le planta una trampa, y Dios, este tipo tiene tan mala suerte que la policía de Pokémon estuvo a nada de arrestarlo, pero apenas y logró sacárselos de encima. Es en ese momento donde Corey se da cuenta que está en un callejón sin salida. Ya no puede ser Borealis porque el equipo Meteoro lo tacha de traidor, y ya no puede ser Corey porque las autoridades lo buscan. Básicamente estaría huyendo el resto de sus días. Él sabe que su final está cerca, por lo que escribe una carta a su hija donde le confiesa que todo lo que hizo fue para hacerla más fuerte, y habla de varias cosas que ya he mencionado. Lo que sigue es el prota llegando, y en ese momento Corey le recrimina al prota debido a que sus acciones lo llevaron hasta ese punto, pero se detiene porque en el fondo sabe que no es verdad, que lo que pasó iba a pasar tarde o temprano, pero ya no importa. Como sabe que es su fin, Corey se sincera con el prota, así que le cuenta parte de su historia y de su visión del mundo, pero también se acuerda que el prota cuida a su hija, por lo que cree que tal vez él sea la persona correcta para guiarla, pero primero debe ver si el prota tiene el poder suficiente para hacer eso, por lo que combate con todo lo que tiene y pierde, pero en cierta parte esto le da un poco de consuelo, porque ve que su hija estará en buenas manos, así que le cuenta cosas claves de su historia y le pide que la proteja, pero él no sabía que su hija estaba escuchando todo, y básicamente le dice que fue un padre horrible y que ni siquiera le dio una oportunidad de conocerla, y lo peor es que tiene razón, por lo que Hater escapa del lugar y Corey es testigo de cómo todo lo que intentó sostener por tantos años se derrumba en segundos. Esto causó que perdiera la última esperanza que tenía en el mundo, su hija. Así que le avisa al prota que vaya a un puente cerca del lugar y que verá algo inolvidable, y no se equivocó. Ya en el puente, él se deshace de lo último que lo ataba a este mundo, como sus Pokémon que estuvieron años con él, sus Pokébolas y sus últimos recuerdos, sus recuerdos felices. Porque en ese momento, luego de años y años, finalmente Corey descarga todo el dolor que no pudo descargar antes, por culpa del gran peso que todo este tiempo ha tenido que cargar. Corey le cuenta el origen de su dolor, la felicidad que tenía antes, e incluso del anillo que para ese punto parecía que estaba maldito. Y todo esto se lo dijo para que el prota encuentre a Hater y la proteja, ya que el equipo Meteoro irá tras el anillo. Sin nada más que decir, Corey subiría al puente y el resto es historia. Pero la travesía de Borealis aún no había terminado.
Después de mucho tiempo, Borealis finalmente se reencuentra con el prota. Este le habla sobre que lo ha visto todo, ha visto gran parte de las cosas que han ocurrido, y aquí vemos una versión que está en paz consigo mismo, pero nuevamente combate con el prota y pierde. Nuevamente Borealis pierde su felicidad, pierde lo que de alguna manera le dio esperanza, y nuevamente arremete con el prota, diciéndole todas las verdades que se le pudieran ocurrir, todo tipo de palabras hirientes, palabras de una persona cuya vida jamás fue justa. Pero así como aquella vez, Borealis entiende que también se encontraba en el camino incorrecto, o lo correcto es decir, que Borealis no quería volver a sentir ese sufrimiento, ese dolor, que lo acompañó por tantos años. Por eso explota con el prota, porque no puede aceptar volver a sufrir, pero ahí se da cuenta de que ya es hora de finalmente descansar. Puede que esté su esposa en el otro plano, puede que no. No importa, él solo quiere dejar de sufrir. Por eso, maldiciendo su destino, nuevamente se sube al puente, y esta vez descansaría en paz, porque este personaje no es el típico personaje que se levanta, que sigue adelante y que continúa a pesar de todo. Una de las cosas que hacen grande a Pokémon Reborn es el realismo y la hora de tratar a sus personajes, porque sí, pueden llegar a tener personalidades extrañas, pero la realidad es que trata problemas muy serios, porque muchas veces en la ficción se nos retrata a héroes, personas que son imparables, que son de hierro, que se pueden levantar, que pueden seguir adelante a pesar de las adversidades, pero ¿qué hay de las personas que no pudieron levantarse? Aquellas que no tuvieron la fuerza para seguir adelante, aquellas que ya no le veían un sentido a ese mundo. Porque si hay algo importante de entender en la historia de Borealis, es que no hizo lo que hizo porque fuera un cobarde incapaz de resolver sus problemas. Él hizo lo que hizo porque solo quería dejar de sufrir. El hecho de que el prota no pueda salvar a Borealis en ninguna de las dos veces que se lo encuentra en sus partes finales da un fuerte mensaje que no puedes salvar a todo el mundo, que siempre puedes ayudar pero no siempre será suficiente, y que si estás pasando por una mala situación siempre tienes seres queridos que pueden estar apoyándote. Borealis no solo funciona como un símbolo del mal que el equipo Meteoro le hizo al mundo, sino como un recordatorio de que las cosas no siempre saldrán bien, no todo estará bien siempre. Claro que siempre hay esperanza, pero ¿qué de la persona que no cree en esa esperanza? O que no la tiene, o que simplemente se la arrebataron. Y me gusta creer que el prota en cierta parte siente cierta melancolía al ver la tumba de Borealis. Él entiende que lo que le pasó a él no fue su culpa. En ese momento el prota entiende que Borealis ya murió, pero que su memoria siempre estará viva. Entiende que a pesar de todo, Borealis fue víctima de las duras circunstancias. Y así termina la historia de Borealis, un hombre que no pudo salvarse y que demuestra que incluso los villanos pueden llegar a tener un lado humano.